estimado Freddy. Buenos días a la colega de la cabina. Un saludo cordial a través de ustedes a los oyentes de este importante programa. En efecto, estamos ya en los preparativos del inicio del año escolar 2023-2024 en régimen Sierra y Amazonía. En esta semana del 24 al 30 de julio nos encontramos haciendo el proceso de traslado de estudiantes entre instituciones educativas fiscales de este régimen de Sierra y Amazonía. Lo pueden hacer los padres de familia, lo están haciendo a través de la página web www.juntos.educacion.gov.es. Esa es la página a través de la cual pueden ingresar y hacer estos procesos. Del 2 al 13 de agosto, en la misma página, tendrán lugar las matrículas ordinarias de estudiantes en instituciones educativas fiscales. Las matrículas solo las tienen que hacer los estudiantes que ingresan por primera vez al Sistema Nacional de Educación dentro de la educación fiscal. Solo los que ingresan por primera vez. Los que ya están dentro del sistema, es decir, los que son antiguos, ellos no necesitan este proceso de matriculación por cuanto tienen matrícula automática al año inmediato superior o al mismo año en caso de no haberlo aprobado. Entonces, estas matrículas ordinarias, los padres de familia las tienen que hacer solamente en el caso de los que ingresan por primera vez. Hablemos de educación inicial, grupos 1 y 2, o primer año de educación básica o preparatoria, o pasar de la educación particular a la educación fiscal o de la educación fiscomisional si estuvieran pasándose a la educación fiscal. En esos casos de ingreso por primera vez hay que hacer este proceso de matrícula ordinaria y el tiempo para hacerlo es del 2 al 13 de agosto. Del 15 al 17 de agosto tendremos la segunda fase del traslado de estudiantes entre instituciones educativas fiscales. Estos traslados se refieren a estudiantes que están ubicados en una institución educativa fiscal, pero por necesidad de la familia, por cambio de domicilio o porque quedó algún hijo separado de su hermano, es necesario reubicarlo en la institución donde está su hermano. Estos traslados de una institución a otra tienen lugar del 24 al 30 de julio en esta semana, en la primera fase, y en la segunda fase del 15 al 17 de agosto. El 22 de agosto estamos inaugurando el año escolar 2023-2024, régimen Sierra y Amazonía, y lo haremos con los más pequeños y los más grandes. Los más pequeños son los de educación inicial, grupos 1 y 2, y los más grandes son los de primero, segundo y tercero de bachillerato. Al siguiente día, el 23 de agosto, se incorporan los estudiantes de preparatoria o primer año de básica, más los de octavo, noveno y décimo. Y el 24 de agosto completamos el ingreso de los estudiantes cuando lo hacen los de segundo hasta séptimo año de básica. Doctor, aquí viene el tema, la pregunta. Los problemas de la educación me da la impresión que siguen siendo recurrentes en cuanto a los cupos, número, capacidades, porque no sé cómo se las arreglan para meten 40 alumnos en cada paralelo. Es la única manera de suplir, de poder compensar la enorme demanda, de satisfacer esta demanda que existe, porque usted y yo sabemos pues que no se han fundado nuevas escuelas, ¿no? Ni colegios. Esa es la verdad, ¿no? Así es, creación de nuevas instituciones educativas para abrir nuevos espacios no ha habido. Lo que hemos estado es trabajando ¿Particulares sí? Particulares. ¿Tiene registro tal vez? Me parece que no hemos tenido tampoco, por lo menos en los últimos 2 años, creación de nuevas instituciones. No recuerdo que hayamos autorizado nuevas creaciones de establecimientos. El tema de los cupos siempre será recurrente. ¿Por qué? Porque los padres de familia tienen la libertad de escoger para sus hijos el establecimiento de su preferencia. Y a veces sucede que hay un mismo establecimiento que
tiene mucha preferencia de parte de los padres y todo el mundo quisiera poner a Sí, sus pero por hijos ejemplo, allí. sí, pero para hacerlo más fácil, por ejemplo, y perdone la interrupción, ¿existe algún colegio en Loja? Colegio, hablemos colegios, no sé si escuela también entra ahí, que tenga muy pocos alumnos. Yo no sé si No, sea. estamos realmente con el Entonces máximo de lo la otro. capacidad. Entonces Sí, no hay para qué decir que hay colegios que tienen enorme demanda cuando ningún colegio está vacío, digamos. exactamente. Por eso digo, el problema comienza cuando en el mismo establecimiento quisieran estar la mayoría de estudiantes y tenemos que o tienen que ser redistribuidos en otros establecimientos. Tenemos en realidad una gran demanda en cuanto a la educación fiscal y en eso nos hacen un gran servicio los establecimientos fiscomisionales porque satisfacen otro tipo de demandas y los particulares también. Por eso es que la señora ministra en alguna conceptualización que hacía de estos sostenimientos fiscomisional, particular y municipal decía que son ellos para el ministerio, nuestros aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque satisfacen la demanda educativa que no la podemos atender totalmente al 100% desde el Estado. Entonces, estas son alternativas educativas que tienen los padres de familia para poder atender la educación de sus hijos. Ahora, doctor, para aclarar ese asunto, ¿no? De que no hay creación, yo le llamo es fundación, porque siempre veíamos en el colegio fundado en el año de 1900 y uno se quedaba con eso, pero al final viene a ser lo mismo. No hay una creación de nuevas escuelas o colegios en Loja, creo que supera fácilmente los 50 años. Yo supongo que no nos equivocamos. Creación de nuevos establecimientos. No ingresa ahí estas unidades del milenio que se han reconstruido, escuelas, colegios que le ampliaron una aulita por aquí, otra aulita por allá. Eso en el tiempo de, por ejemplo, de los políticos, los prefectos hacían una aulita y todos esos padres de familia volvían a votar por el prefecto que de nuevo se iba a la reelección porque les hizo unas aulitas. Ese sí, eso es un tema que deberíamos hablarlo y con usted, doctor. El tema de cómo es la manipulación política porque no hay presupuestos para la educación. O sea, no hubo gobierno alguno que le entienda la educación, que le ponga interés a la educación. Y ustedes también, mire, por ejemplo, la señora ministra, se queda todo el gobierno del presidente Lazo y ministra del presidente Correa, ¿no? Se queda todos los dos periodos, o sea, tanto con el gobierno anterior como el gobierno actual, continúa muy bien. Nosotros desde afuera que vemos las cosas, yo sé que ustedes se mueven, tienen planificaciones, hacen actividades. ¿Dónde está, doctor, una actividad que conlleve a una capacitación de maestros, de profesores, que se ganen el sueldo y que se evidencie de que tienen vocación, tienen formación y tienen capacitación? No los veo, créame que si trajéramos, yo vengo diciendo desde el inicio de la vida periodística, aquí nunca vimos un profesor hablando de temas académicos, solo del sueldo, solo del sueldo. Los profesores de la UNE solo se remitían al sueldo, el décimo, al tercero, al cuarto, unas cosas de esas, que el bono, que la jubilación, que yo me voy de este mundo, no sé si algún rato de esto salga a la luna, brille, me busque y no me encuentre, porque me voy a otro mundo a buscar en dónde se pudo haber frustrado porque nunca hablé de academia con los profesores. Con usted sí lo hicimos y por eso siempre ha sido mi reconocimiento, como no puede ser de otra manera. Siempre hemos hablado bien de usted a sus espaldas, no se diga ahora que lo tenemos de frente. Y hemos dicho, pero es un hombre muy preparado, muy formado a carta cabal. Pero tampoco es que pueda hacer mucho usted por esto que le estoy diciendo, por la capacitación, formación de los profesores, que sí es de llorar. Tome en cuenta que ahora con las tecnologías los alumnos son muy preparados también, superan a veces al maestro en algunas ramas del saber humano. Bien, vamos por lo primero, que en los últimos 50 años sugería esto, parecería que no ha habido ninguna creación de un establecimiento educativo. No es así, estimado Freddy. Comienzo por mí mismo.
con el padre Vicente Ortega Ordóñez de Feliz Recordación. Somos los cofundadores del Colegio Particular de Ciclo Básico del Valle, Doctor, convertido después en Instituto Pedagógico y finalmente lo que hoy es la Unidad Educativa Calasanz. Yo lo quiero mucho. Yo tengo una de las anécdotas más dolorosas de mi humana vida con él. Me llegó a visitar a la cárcel. Me fue a ver a la cárcel. Se sentó en la oficinita esa que uno sale ahí, que es de los abogados. Ahí es donde siempre lo recibía. Déjeme rendirle ese homenaje con usted, que se lo merece. Más aún que han sido grandes amigos. Eso se llama vivir el Evangelio. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y él me visitó. Él me visitó y les confieso, desde la más profundo de mi corazón, este ser humano no era como un hombre que estaba ahí. La verdad era como un ángel. Era una cosa que yo siempre la cuento, una cosa de prodigio que me pasó ahí. Estuvo alrededor de unos 15 a 20 minutos. Los 15 a 20 minutos lloró. Y de eso pueden dar testimonio los guías, guardias que estaban ahí, que no articuló una sola palabra. No me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? He venido para saludarte, para visitar. Puso sus manitas así como entre las piernas, porque estaba con su atuendo ¿está bien? Negro. La sotana. Esa sotana, la sotana de todo un sacerdote que siempre él se mostró, y lloraba. Lo confieso ante Dios. Hizo eso. Entonces yo, viendo que ya se dilataba mucho el tiempo, le pedí al guía penitenciario ahí, el guardia, que siempre eran mis amigos, que tenga la bondad más bien de que invitarlo, que Monseñor, le decía yo, gracias por su gentil visita. Y ya era muy tarde, en la hora del crepúsculo, oscurecía ya. Y cuando se fue, metió la mano en su bolsillo de la sotana y me dejó $50. O sea, me dejó un billetes ahí. Cuando ingresé, yo también los guardé, pensé que eran unos 5,000, pero en realidad eran solo 50. Entramos y tengo una anécdota tan maravillosa, porque eso fue muy pronto de lo que entré yo a la cárcel. Entonces con $50 le di a Miguelito, compañero que hacía ahí caporal, que ahora está lejos, y él contrató al electricista de ahí mismo de la cárcel para que nos repare la ducha, porque yo tenía que a veces bañar en la madrugada, o a la medianoche, porque a esa hora me desocupaba de las visitas. Entonces, cada vez que me bañaba era gracias a Monseñor, porque él ayudó para la ducha, a uno bañarse esas horas con comodidad, con tranquilidad. Y cuando salí de la cárcel, igual me invitó aquí cerca de la radio. Tenía su casa. Exactamente, su casa. Me invitó ahí, tomó su café y fue una cosa maravillosa. Bueno, que perdone la interrupción, doctor, pero este era un ángel que me visitó a mí ahí, un ser maravilloso, a quien lo quiero entrañablemente. Esto es lo que acabas de hacer, es lo que se llama una digresión necesaria, porque es importante y no dejarla pasar. Sí, siendo un hombre temperamental, era altamente sensible, capaz de llorar por una persona que a él le despertaba esa sensibilidad por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, sí, con él fundamos en el año 1980, fundamos el Colegio Particular de Ciclo Básico, que después se convertirá en la Unidad Educativa Calasanz. Me recuerdo que unos 3 años después se fundó lo que hoy es el Colegio Fiscomisional San Francisco. Y han habido otras... El Calasanz no es fiscal. Es fiscomisional. Estoy hablando de que sí ha habido fundaciones, aunque no necesariamente fiscales. No, pues pero lo mío apunta a lo fiscal. A lo fiscal. Ahora, dentro de lo fiscal, por ejemplo, lo que hoy es la Unidad Educativa Marieta de Ventimilla, antes solo fue escuela allá en Motupe.
Ah, sí, sí, han Entonces, crecido, han evolucionado. al ampliar ya el espectro, es como haber creado un colegio Sí, sí, para ese todas se sector. convirtieron ya en unidades, Sí, aumentaron esto del séptimo año, noveno, octavo, noveno, octavo, décimo, luego el cosa que uno bachillerato. no entiende, uno cuando... Sí, ahora, la creación de instituciones fiscales nuevas, eso sí realmente no se ha dado. Por Eso es favor, una gran por verdad favor. que la tenemos que asumir y que ojalá haya ya el momento en Ya, que se comience a trabajar en ese tema. A ya ahí le- nosotros nos ha tocado en cambio, trabajar en lo que ya está, en la infraestructura educativa, y en eso se ha hecho un trabajo titánico realmente. Para este año vamos a intervenir en no menos de unas 200 instituciones educativas, y eso realmente es una obra grande, porque ponernos a hacer obras nuevas sin atender las existentes tampoco es muy coherente eso, porque hay que hacer un trabajo de intervención en el mejoramiento de esa infraestructura educativa que fue afectada por 2 años de abandono en la pandemia y también por las estaciones climáticas que claro. pasan la factura. Vamos al otro tema, el de la capacitación. En cuanto a la capacitación, obviamente el Ministerio de Educación tiene el Plan Nacional de Formación Docente que se lo implementa a través de la plataforma Me Capacito, en la cual están ofreciéndose en forma recurrente eventos de capacitación a los cuales los docentes pueden acceder, y estos eventos les sirven para dos grandes objetivos. Lo primero, formarse integralmente como docentes, mejorar profesionalmente, y lo otro es también tener méritos profesionales para los concursos de merecimientos y oposición. Por ejemplo, esta plataforma les sirve a los docentes que tienen contrato de servicios ocasionales para ir incorporando su nivel de preparación con el cual van a concursar para acceder finalmente a un nombramiento definitivo. Entonces, sí hay eventos de capacitación, hay cursos de capacitación en la plataforma Me Capacito. Lo que no vemos ahora como se lo veía antes eran los eventos presenciales, esos Exactamente, presenciales exacta. masivos, ¿no? Ahora, Freddy, No, no, recordemos, y el evento la anécdota presencial de los supervisores. sí, recordemos Ajá. con nostalgia, Freddy, lo que se hizo antes cuando yo era rector del Instituto Pedagógico Ciudad de Loja. ¿Qué eran los institutos pedagógicos? Los 24 institutos de todo el país. Eran centros De de formación. capacitación permanente, de formación preservicio para los que querían ser maestros y en servicio para los que ya siendo maestros querían mejorar profesionalmente. Lindo, hubiera sido Ofrecíamos lindo. cursos de ascenso de categoría vacacionales, de profesionalización docente. Es decir, fue realmente una etapa de oro en cuanto a la formación y capacitación de los docentes. Esas capacitaciones presenciales se terminaron con el cierre de los institutos pedagógicos, una medida que yo la lamento y la lamentaré Ahí siempre. está. Por ejemplo, la presencia de supervisores muy preparados que llegaban de manera súbita a un establecimiento e ingresaban a un aula. Me contaba, fíjese, usted me ha inspirado, querido doctor, para hablar de cosas tan lindas y a veces tristes a la vez. El adorable amigo mío, el querido doctor Luis Arroyo, me comentaba que su señor padre había sido supervisor, el dueño de este edificio, Exacto. y comentaba cómo ingresaba a las aulas, tal cual le estoy comentando, así de manera súbita, y continuaba con la clase que daba el profesor, o hacía algunas correcciones, u observaba, por eso se llamaban supervisores, porque supervisaban la clase, la vida del profesor, qué es lo que hacía, cómo daba sus clases el profesor. Y qué coincidencia de la vida, el destino. Los profesores de esas épocas me parece que eran gente muy preparada, y encima tenían supervisores muy preparados. Hoy en día, yo no sé si hay supervisores, eso sí es verdad que le pregunto. Sí, ¿Todavía hoy, hay? hoy ya no se llaman supervisores, sino asesores educativos, auditores educativos. Y yo, mis últimos 5 años dentro del Ministerio de Educación, antes de retomar estas funciones de coordinador zonal, antes de jubilarme, mis últimos 5 años fueron de asesor educativo, lo que antes equivalía a los supervisores. Nosotros hicimos aquí en todos los establecimientos de la ciudad de Loja, fiscales, incursionamiento pedagógico en aula. Eso se llama acompañamiento pedagógico al docente. Para entrar, observar una clase, luego
conversar, dialogar aparte con el docente, retroalimentar su clase, hacerle notar sus fortalezas, pero también hacerle las sugerencias para mejorar ciertos aspectos. Eso es muy importante. El acompañamiento pedagógico es garantía total al 100% del mejoramiento de la calidad de la educación cuando el docente tiene la flexibilidad de aprendizaje. Se deja ayudar, se deja apoyar por alguien que ha ido no a cuestionar su trabajo pedagógico, sino más bien a valorárselo y a sugerirle cómo mejorarlo. Muy bien, en la provincia, doctor, vamos a la provincia. ¿Cómo está la situación en la provincia? ¿Se preparan para una eventualidad? Estamos hablando del fenómeno del niño. Estamos con un plan de contingencia liderado por la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos que tiene previsto qué hacer y cómo hacerlo en caso de que las instituciones educativas no pudieran ofrecer el servicio de educación presencial por haber sido directamente afectadas o indirectamente afectadas a través del cierre de las vías por deslaves. Es decir, en ese momento nosotros enviaríamos a los estudiantes y docentes al trabajo virtual, del cual ya tuvimos experiencia en la pandemia, y en los casos de problemas de conectividad trabajaríamos con tareas escolares o fichas pedagógicas que sirven para darle continuidad al proceso hasta que podamos nuevamente rehabilitar las infraestructuras educativas. Entonces, bueno, en la provincia está en marcha. Está trabajando. No tenemos ningún problema, no ninguna alerta problema hasta ahora, ni siquiera en la provincia del Oro, que ha sido siempre la más afectada. Claro, claro. No obstante, veo que hasta a nosotros a mí me llegó una comunicación desde Arcotel advirtiendo y haciendo notar de las repercusiones graves que podrían haber, por ejemplo, en el sistema radiante, ¿no? Que se podrían ver afectadas en el fenómeno de el niño. Entonces hay que poner las barbas en remojo nosotros, pues. ¿Y yo qué puedo hacer? Meterme aquí a San Francisco a rezar porque ya más no se puede, ¿no? No se puede. Y obviamente llegar a los cerros con esos inviernos es casi un imposible. Entonces ese es otro problema. Los cerros son como ir al Chimborazo, pero el Chimborazo es con hielo, acá es con lodo. Entonces no hay cómo subir, entonces todo se complica con estos torrenciales aguaceros que podrían producirse. Incluso en la zona sierra, aquí en Loja, ¿cuántos tienen ustedes? Loja y Saraguro, ¿no? Loja, Saraguro y Catamayo tienen régimen sierra. ¿Ya? Catamayo y Saraguro régimen sierra y costa, simultáneamente. ¿Hay algunos parroquias que tienen costas, Saraguro? Claro, Sumaipamba, San Sebastián de Yuluc, San Sebastián me parece que Tenta, Selva Alegre, son de régimen costa. ¿Cómo hacer Tenta, que está ahí al lado de Saraguro? No, no estoy muy seguro de Tenta, pero Selva Alegre sí. Y esa es la única que conozco. Entonces, machote, yo le respondo así porque es la única que conozco. En Catamayo tenemos régimen sierra en la ciudad de Catamayo, pero ya en Chaguarpamba, en Olmedo, ya es régimen costa. Ya es otra cosa. Sí. Entonces, todo se ha previsto, no hay novedades. Tema de uniformes, doctor, ¿han habido cambios súbitos de uniformes? No tenemos cambios de uniformes. ¿En los particulares, los uniformes que suministra el Ministerio de Educación simplemente son los que el Ministerio ha definido y se están entregando y se entregarán con regularidad. Los cambios que dentro de las instituciones educativas particulares o fiscomisionales se hagan de los uniformes tienen que ser de común acuerdo con los padres de familia, de tal manera que no haya ninguna dificultad en ese sentido. Bueno, ese es un cuento también de común acuerdo. Más bien se ponen de acuerdo con el del almacén y ya tienen amarrado el negocio y así se ha dado siempre. Eso es una pequeña picardía que sí debería controlar, usted debería poner orden, ¿no? Que ya hablamos los padres de familia, pobres padres de familia no saben absolutamente nada. Un padre de familia que se puso de acuerdo con el rector y con el dueño del almacén y cambia. Le digo eso porque hay denuncias de eso, siempre nos están llamando y vale la pena que ahora que está usted aquí, ahí debería controlar un poco más, doctor. Siempre hay ese riesgo, toda la vida, porque no faltan a las personas que quieren desde el oportunismo aprovecharse de esas circunstancias para
lucrar a costa de una necesidad de los padres de familia, no. Lo peor que podemos hacer es desde una institución educativa, cualquiera que ésta sea, particular, fiscomisional, municipal o fiscal, todavía menos, es direccionar la compra de uniformes en tal lugar, porque eso ya implica de que hay un acuerdo previo con el distribuidor, cuando debería darse la oportunidad, como hacemos nosotros en el Ministerio de Educación, de darles a todos los artesanos confeccionistas. Nosotros abrimos un espectro grande de carpetas para que cuando hay que contratar los uniformes, no es que contratamos con una empresa, no, les damos la oportunidad para que todos los artesanos que quieran postular puedan ellos tener la oportunidad de confeccionar los uniformes. Unos confeccionan 100, otros confeccionan 200, 300, según su capacidad de su taller. Ya, un mensaje dice, buenos días, dice, ¿cómo me explica? Quiero matricular a mi hijo que va a primer grado, vivo en La Tebaida, pongo el código sectorial y me sale el cupo para el Cisne. Gravísimo esto, pero superemos esta llamada, doctor. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor Freddy. Una pequeña sugerencia o observación al panelista. ¿No habría cómo hacer un poco más de control en las instituciones privadas, educativas privadas, ya que ahí se concentra la venta de libros, uniformes y las pensiones? Una pensión no baja de $220. Y lamentablemente la gente común o como yo acude a privadas porque las particulares no tenemos cupo para poder ingresar. Perdón, en las fiscomisionales no hay el cupo para poder ingresar a los hijos. Entonces, una pequeña observación, tal vez pueda el Ministerio ayudarnos de alguna manera a regularizar eso, al menos las pensiones en los colegios particulares. Buenos días. Bien. En respecto a dificultades en cuanto a la matrícula, le recomiendo a la persona que escribió el mensaje de que se acerque al distrito y le van a ayudar de manera inmediata a través de la unidad distrital de apoyo, seguimiento y regulación, que está es la llamada para atender estos casos. De tal manera que no se quede con ese problema de que me sale el cupo en el Cisne y por lo tanto no sé qué hacer, sino sí hay que hacer y se lo van a indicar en el distrito. En cuanto al tema de la educación, de los costos, ¿no? Los costos solo son posibles si son autorizados por el Ministerio de Educación. Y para eso, hasta el jueves 10 de agosto, tienen plazo las instituciones particulares para solicitar el incremento de los costos de matrícula y pensiones. Doctor, Sí, un segundo, doctor, créame, veamos. solo es una llamada más porque no tenemos mucho tiempo, ya terminamos la entrevista. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ahí. Me gustaría que si fueran tan amables de cambiar en lo que es los particulares, lo que son los libros, porque créanme que son muy caros, muy caros. Creo que llegan a $250, $300 por cada niño. Entonces no debería ser así. Debería ser para todos, inclusive para los que son fiscales y particulares los mismos. Porque imagínense, son carísimos y hay unos libros que créanme que son niños tan chiquitos que ni uno que es adulto los comprende, imagínense. Entonces, y con lo carísimos que son, eso sí quería que por favor tomaran en cuenta y que cambiaran, o sea, que no se quedara esto en palabras, sino que se hiciera realidad. No me gusta, por eso es que a veces no me gusta mucho lo que es a veces la política, discúlpenme, porque a veces se queda todo en palabras y no hay acción. Y yo sí quisiera que hubiera acción. Eso, muchísimas gracias y un excelente día. No, lindo. A la señora le gustan las películas de acción, doctor, como a todo el mundo. Yo le respondo con palabras muy explícitas. Cuando uno busca la educación particular, obviamente se somete a las reglas de juego de la educación particular, en donde ahí está claramente determinado de que ellos no van a trabajar con los textos gratuitos de la educación fiscal. ¿Por qué? Sino con los textos que ellos han considerado convenientes. El tercer eje de trabajo de la señora ministra, denominado libres y flexibles, significa que la educación particular, fiscomisional y municipal tiene libertad y flexibilidad para manejar el currículo, gestionar el mismo currículo nacional
pero con los instrumentos que crea convenientes. Los instrumentos son, por ejemplo, los textos escolares. Nosotros como Ministerio de Educación suministramos de manera obligatoria los textos escolares a la educación fiscal, pero no los podemos distribuir a la educación particular, porque esas son ofertas educativas que libremente escoge el padre de familia por una opción que tiene, porque piensa que allí está una educación de mejor calidad y en función de eso lo hace y tiene que someterse a las reglas que están pero bien discriminatorio eso, puede decir que el particular, la educación es mejor, a mí me parece discriminatorio. Buenos días, 725-400, última llamada, le escuchamos, adelante. Señor doctor, buenos días al señor coordinador zonal de educación, a la ciudadanía, buen día. Una pregunta concreta, de pronto la coordinación zonal y autoridades de educación a nivel de las ciudades locales han coordinado o están reuniéndose para ver el asunto de que tenemos los problemas de horarios picos, cuando la congestión vehicular y la movilidad se vuelve un caos, cuando hay el asunto de y al inicio y dentro mismo del periodo escolar, es un caos. Yo no sé si podrían coordinar con la agencia de tránsito para que esto no se vuelva un peligro para los niños y para todos, porque hay padres de familia que los dejan en la puerta de la escuela o del colegio y realmente es un caos vehicular y peatonal. Eso quería saber si es que hay coordinación para alternar horarios de ingreso o de pronto postergar un poco el horario. No sé si pues se está coordinando este asunto, que es un caos en Loja. Muy amable, gracias, buen día. Sí, quería terminar la explicación anterior. Sí, por favor, doctor, ya no más interrupciones. Si decidimos viajar a Quito en avión, nos tenemos que someter a las reglas del juego de un viaje por vía aérea, que es más caro, que tiene otro tipo de reglas de juego. Si no estoy conforme con esos costos, viajo en vehículo. Puede ser en un bus normal o puede ser en un bus cama. Es decir, yo soy el que elige qué tipo de oferta me conviene más y en función de eso me someto a las reglas de juego y a los costos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Nosotros no podemos obligarle a un establecimiento particular a que trabaje con textos específicos, sino con los textos que responden al currículo nacional, pero en las ediciones y que crea convenientes. Entonces, la institución educativa establece eso con claridad y no está haciendo algo ilegal, sino esa es su manera de manejar la oferta educativa, ¿no? Entonces, eso en cuanto a ese tipo a la inquietud que tenía la señora, ¿no? Que por qué no estandarizar el uso de textos escolares en todas las ofertas. Eso significaría que entonces estamos queriendo obligarlos a manejarse de la misma manera. Entonces, son ofertas diferentes que pretenden ofrecer un servicio de mejor calidad que el que nosotros en educación fiscal podríamos ofrecer. Nunca he dicho que la educación particular es mejor que la fiscal o que la fiscomisional, sino simplemente son los criterios que manejan los demandantes del servicio educativo, que son los padres de familia. En cuanto al incremento de matrículas y pensiones, hay dos posibilidades de justificarlo. Una, por inversión en infraestructura y equipamiento, en cuyo caso el incremento máximo será del 9.5%. Y la otra justificación es por mejoramiento salarial de los docentes, en cuyo caso el monto máximo es del 5.88%. Es decir, este es en función del mínimo vital que está vigente y que sube cada año. Como subió el 5.88%, eso es lo que se le puede autorizar, no más. Doctor, no, está bien, está extraordinariamente bien explicado. Pero esto es solo para nosotros. El doctor ha dicho que una persona se va en avión, hay un escogitamiento, cada quien está bien, de acuerdo a sus posibilidades económicas. Fíjense ustedes, en la educación particular tienen otros textos, tienen otro pensum de estudio, ¿está bien dicho? ¿O es parrilla? ¿Cómo le llaman ahora? ¿Parrilla? No, malla curricular. Perdón, malla. Parrilla es aquí en la radio. Perdón, parrilla es aquí en la radio. Malla curricular. La malla curricular es distinta. Formas de denominar. Sí, solo son eufemismos en realidad. Pero un profesor particular
gana 3 veces menos que un profesor fiscal. El profesor fiscal se cree pues entonces que la educación, o sea, implícitamente sí se da a entender de que la educación particular escogen porque es mejor en los particulares. Y el fiscal pues porque a la gente de escasos recursos o porque así le da la regalada gana. Pero miren ustedes, y ese sí es o no un discrimen. Como un profesor particular gana menos que el profesor fiscal. Y sin embargo, se supone que la educación en el particular es mejor. Eso ya es para nosotros, doctor. Usted... Allí una reflexión. No se haga lío. Allí una reflexión. El Estado siempre ha tratado de ser lo más próximo a la justicia salarial y por eso paga $817 de sueldo de ingreso. De ingreso, claro, al que recién entra. Entonces, en la educación particular los salarios son evidentemente más bajos. La pregunta que yo les dejo planteado, ¿qué tal si la educación particular quisiera homologar salarialmente a sus docentes? Habría que subir la pensión. Habría que triplicar la pensión o duplicar la pensión para poder estar en capacidad de financiarlo. Muy correcto. Y también quiero dejar esta realidad latinoamericana. En Argentina, el ingreso salarial corresponde a $200 para un maestro que comienza su vida magisterial. En Perú, $300. En Colombia, $400. En Ecuador, $817. Eso se llama que estamos haciendo realmente un pago más cercano a la justicia. Nunca digo que será suficiente el salario de un maestro, porque la trascendencia de su labor está por encima de un salario que se le paga. Gracias, doctor. Gracias.